Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en este momento, a las personas que se conectan desde Colombia y desde el exterior. Un saludo fraterno desde la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos aquí como todos los miércoles acompañándolos nuevamente y en esta ocasión y en el marco de los 38 años de la Universidad Militar Nueva Granada que se cumplen precisamente el día de mañana, traemos a colación un conversatorio con dos invitados especiales, el arquitecto Omar Eduardo Vaca Ramírez y el arquitecto Carlos Mario López Payares. Hoy vamos a hablar de diseñando el espacio desde las letras y lo hacemos precisamente porque queremos comentar y compartir con ustedes eh, todos los procesos que hubo involucrados precisamente en el diseño arquitectónico, pero también en el proceso constructivo de una obra que para nosotros en la universidad es un hito, que es precisamente eh, el edificio que alberga la colección y el fondo Fernando Soto Aparicio. Con ustedes, Omar Eduardo Vaca y Carlos Mario López. Arquitectos, buenas noches. Lewis, Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Quiero, en primer término, agradecer la amable invitación de la Universidad Militar para hacer la presentación, contarles a nuestros espectadores la historia de la concepción y la ejecución de este proyecto en el campus de Cajicá de la universidad. ¿Y qué les parece si empezamos con una breve presentación y un perfil de cada uno de nuestros invitados? Hoy el arquitecto Omar Eduardo Vaca nos acompaña, el diseñador del Centro Literario, es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, candidato a magíster en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En la actualidad es director de proyectos y diseño arquitectónico en las áreas de infraestructura institucional para los sectores públicos y privados en proyectos de vivienda unifamiliar. Y el arquitecto Carlos Mario López Payares, quien también nos acompaña hoy, constructor y ejecutor del proyecto Centro Literario, es arquitecto egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en edificaciones de sostenibilidad de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente desarrolla diferentes proyectos y realiza consultorías en arquitectura sostenible. Precisamente nosotros en el marco de los 38 años de la universidad, como decía John, invitamos a nuestros dos arquitectos. Ellos participaron de la mano, los dos creo que estuvieron conectados, y con nuestro maestro Fernando Soto Aparicio, quien lo involucraron bastante en el desarrollo del proyecto Centro Literario, que lleva también su nombre. Fue con el arquitecto Omar Eduardo Vaca quienes se encargaron de hacer como esos primeros acercamientos para diseñar y ejecutar este proyecto. De pronto ya nos gustaría entrar en materia con los arquitectos, pues hablar un poco de cómo fue concebir este proyecto, cómo iniciar. Bueno, este proyecto nace de una iniciativa que en su momento tuvo el señor rector general Herrera, quien era rector para el año 2014 de la universidad. Él estuvo en una visita de rectores de universidades convocada por una universidad chilena y en Chile conoció un lugar, una casa, en donde la gente va y toma café y puede comer algo, y en esa casa están expuestas imágenes y objetos personales de la vida del poeta Pablo Neruda, y la gente puede leer los libros y conocer algo de la historia del poeta. Entonces él regresa de esa visita a Chile con la idea de hacer algo similar en honor al maestro Fernando Soto Aparicio, que en ese momento era profesor de la Universidad Militar.
Llega con esa idea. Yo he tenido la oportunidad de diseñar algunos edificios en la universidad, razón por la cual me invitan a participar de esta iniciativa, y yo le digo al señor rector que el maestro Soto es una persona muy importante como para ser simplemente un café o un sitio para tomar café y leer los libros nomás. Y a partir de esa reflexión, yo le sugiero que hagamos un edificio donde se pueda desarrollar un centro literario. El centro literario no es comúnmente un edificio, sino una actividad del estudio de la lengua castellana, que consiste en leer una obra de un autor y reflexionar sobre esa obra. Pero esta era la oportunidad, le planteaba yo al señor rector, de tener un edificio que recogiera el espíritu que el maestro Soto, que está plasmado en su obra literaria, ¿sí? Y que fuera el escenario para el estudio de obras literarias, para el trabajo de los escritores en el campus de la universidad. Ese es más o menos el origen de este proyecto. Hay una pregunta que es obligada y es, en esta ocasión el encargo arquitectónico, el encargo del diseño, no versaba precisamente sobre un edificio póstumo, sino sobre un edificio de una persona que en su momento todavía estaba viva y con la cual usted logró compartir muchas cosas. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento precisamente con Fernando Soto Aparicio? Hablábamos detrás de cámaras precisamente que tuvo la fortuna, su merced tuvo la fortuna que pocos tuvimos en su momento de compartir con él, pero también de intercambiar ideas acerca del proceso que iba a arrancar. ¿Cómo fue la iniciativa y cómo interpela con él? Bueno, en el proceso del diseño, digamos, como actividad profesional, personal, yo tengo la convicción de que los edificios tienen que tener un alma. No son muchas las obras arquitectónicas en el mundo que tienen un tema o están erigidas en torno de la personalidad de un individuo en vida. En esta ocasión en particular, yo le solicité a la universidad poder tener una cita con el maestro Soto con el ánimo de conocerlo y de saber qué expectativas podría él tener respecto del desarrollo de este proyecto. La universidad concertó una cita en la oficina del maestro Soto en la sede de la calle 100 de la universidad. Yo fui, obviamente, con la actitud reverente que va cualquiera que tiene que enfrentarse a una personalidad tan importante como lo era el maestro Soto. Me presenté, le conté más o menos lo que me imaginaba y quise indagar sobre su manera de pensar y sobre sus expectativas. Él, en ese momento, en esa reunión, fue escaso de palabras, ¿sí? Fue escaso de palabras y simplemente me regaló un libro, ¿cierto? Con el argumento algo así como de que su manera de pensar estaba plasmada en su literatura. Entonces, que la forma de conocerlo era a través de sus libros. Entonces, en esa oportunidad me regaló un libro que es una novela titulada Camino que anda. Era una novela que él había publicado en el año 1980 y esta era un relanzamiento que estaba realizando por esos días. El relanzamiento de la novela esta vez en una edición de la Universidad Industrial de Santander. Entonces él me da el libro con una dedicatoria más bien escueta y yo me voy a leer el libro para saber, para conocer, ¿sí? Y capturar, digamos, este espíritu de la literatura y de la obra del maestro Soto, para que este espíritu fuera consignado en el edificio, fuera el espíritu que estuviera en la estructura profunda del partido de diseño
del proyecto arquitectónico. Para los que no conocen todavía el campus de la Universidad Militar y para los que no han tenido la oportunidad de trabajar y de vivir ciertas experiencias que son importantes precisamente dentro del centro literario, estamos viendo precisamente en este momento una de sus fachadas, precisamente donde aparece el maestro Fernando Soto Aparicio, ¿sí? Y estas son algunas de las pinturas que retratan una actitud en la que siempre lo vimos, en la que siempre permaneció, un hombre que producía bastante precisamente desde las letras, que generó todo un itinerario a partir de la escritura y que al año 2013 más o menos tenía unos 56 libros escritos, ¿sí? Aquí está tomando sus apuntes precisamente acerca de esa investigación que siempre desarrollaba acerca de cada uno de sus libros. Era una persona que se distinguía por meterse y por involucrarse mucho en lo que escribía antes de empezar a otorgarle precisamente sentido a través del libro a sus escritos, ¿sí? Y estas son precisamente, creo que a esto se refiere el arquitecto Omar Baca. Bueno, voy a pasar un poquito rápido, precisamente ese es el encuentro con el maestro. No sé qué nos quiera comentar pronto, Omar. Esa imagen, bueno, una particularidad es que nos dieron un rincón en el campus, porque este proyecto es una iniciativa que no contaba con un lugar en el plan maestro, ¿sí? Nos dieron un rinconcito en el campus que terminó siendo una situación muy afortunada en el sentido de que allá en el campus hay una casa original de la hacienda que hoy en día constituye el campus de la universidad en Cajicá, y a ese lugar, parece, digamos, que estamos viendo en la diapositiva, en la imagen inferior de la diapositiva es el rinconcito que nos concedieron para la implantación del edificio, con unas caballerizas que tuvieron que ser demolidas para ubicarlo, pero al que se llega desde la vía vehicular por esta, digamos, camino peatonal, sendero peatonal flanqueado por unos pinos, y se llega atrás a una zona que es más bien tranquila de la casona, que es una zona, digamos, más íntima de la vida universitaria. Esa fue, digamos, una coincidencia afortunada. La imagen, la fotografía con el maestro Soto corresponde a un momento en el desarrollo del proyecto en el que tuve la oportunidad de visitarlo en su apartamento para conocer las obras que el maestro le donó, porque parte del propósito del edificio propuesto es que el maestro le donó a la universidad, le delegó a la universidad la salvaguarda, la custodia de todas las cosas de todos sus efectos personales ligados con la obra, manuscritos, su computador personal, la máquina de escribir en la que trabajó sus primeros novelas y cuentos y guiones para radio, para televisión y teatro. Y esta imagen tiene significativo que atrás hay unas pinturas, las que se aprecian a los extremos son obras de uno de sus hijos, que es artista plástico, y la que aparece justamente detrás es una imagen del general Santander con este joven soldado, casi niño, célebre de la batalla de Boyacá, que capturó al general Barreiro, ¿sí? Y tiene interesante que refleja o trae presente el interés del maestro Soto por la historia, ¿sí? Por el hecho de que la vida personal y la vida de la nación se desarrolla a lo largo del tiempo. O sea, es un acontecimiento que se desarrolla en la historia. Yo creo, arquitecto, que cabe resaltar un poco también la labor de los arquitectos. Sí, Mauricio. Cabe resaltar un poco la labor de los arquitectos porque, si bien es cierto, nosotros como arquitectos no iniciamos un proyecto de la nada.
En el caso particular de ustedes como arquitectos que iniciaron con la construcción de esta obra, Centro Literario, podríamos decir que los libros como tal parten o hacen, se pueden sacar películas, pueden crear otros formatos. En el caso de nosotros partimos de un libro para hacer una obra arquitectónica, que es algo bello, algo diferente, ¿no? Como de la simple lectura podemos sacar y crear estructuras que estén enfocadas y resalten la labor de otros artistas, de otros escritores. No sé de pronto cómo lo ve el arquitecto Carlos Mario, que también estuvo involucrado en la ejecución, en la construcción. Bueno, primero que todo, buenas noches para los presentes. Gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí hablando de este magnífico proyecto, de esta genial idea de homenajear al maestro Hernando Soto Aparicio. La verdad, yo me encontré como que muy de, ¿cómo diríamos? Me encontré muy de repente con el proyecto y de entrada me gustó mucho, no porque sea el arquitecto Omar acá, que fue una solución bastante interesante, sabiendo pues que los inicios o la idea inicial o los bocetos de este proyecto no se acercan en nada al resultado final. A mí me gustó de entrada, no tuve la oportunidad de estudiarlo mucho tiempo, pero cuando me lo presentaron me pareció una obra bastante interesante. Sí, pues Carlos, yo te hago una pregunta. Cada uno de ustedes tuvo una oportunidad diferente de interpelar con el proyecto. En el caso de Omar, tuvo la oportunidad de conocer pues obviamente a Fernando Soto Aparicio. Creo que en el tuyo no fue posible, ¿cierto? No tuve la dicha de entrevistarme con el maestro Soto Aparicio. No. Lo conozco pues de su referente literario y de todo el bagaje que él tiene a nivel nacional e internacional. Cuando me dijeron, no, es un homenaje que quiere hacer la Universidad Militar para conmemorar, no sé, un cumpleaños que tenía el maestro, entonces, no, claro, de una. O sea, me pareció una invitación interesante. Tenemos preguntas ¿Cómo fue el encuentro de cada uno de ustedes con eso precisamente? Dime, Mauricio. No, dale, ya me das espacio para... Vale. Quería preguntarles cómo fue el encuentro de ustedes precisamente, en el caso del arquitecto Omar, cómo fue el encuentro con el lote, qué fue lo que encontraron en su primer momento y lo mismo en el momento en que entra Carlos a darle continuidad al proyecto que tú diseñaste. Bueno, digamos que nosotros encontramos en esta implantación que teníamos una casa, la casa, digamos, en este rincón del campus que está poblado de árboles y cuyo acceso está flanqueado por estas hileras de pinos. Nos encontramos como un mundo aparte que podríamos considerar como un mundo idílico de la sabana, ¿no? O sea, la casa en medio de la pradera, los árboles y demás. Y la implantación, digamos, recurre a tener una tensión entre la casa, ¿sí?, y el proyecto que estamos planteando. El lote era bastante estrecho, pero a pesar de eso, tomamos el partido de hacer un edificio que tiene un patio interior. Quisiera como contarles un poco las nociones o las pistas que encontramos en la obra y que se trataron de plasmar en el edificio. En esa imagen, bueno, les voy a pedir que usen un poco la imaginación en el extremo. Esta imagen proviene de un modelo, de un programa que se les llama SketchUp, que es una herramienta, digamos, de trabajo durante el proceso de diseño. Pero les voy a pedir que usen la imaginación para que
piensen que en la esquina superior derecha de la imagen estaría la casona, que es esta casa a 2 aguas de ladrillo que vimos allí, y está puesta, digamos, este elemento de cubierta, que es como una línea recta, apunta hacia esa casona y establece como la tensión. Exactamente. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué encontramos como planteamiento? Y la imagen nos permite ilustrarlo. En la obra de Soto Aparicio encontramos un hombre que es, llamaría yo, esencial. Lo que tenemos allí es la esencia, lo que para él es la esencia de la vida, representado en la presencia de Dios, la inmanencia de Dios, la divinidad, que nosotros trajimos al proyecto en la forma de la circunferencia, que es un tema, digamos, de la mitología y de la ritualidad de todas las religiones a lo largo de la historia, ¿no? El disco solar, el ciclo de la vida para los budistas, y los superpusimos o lo trajimos en contraposición con el cuadrado, que el cuadrado también en todas las... en la filosofía antigua y en las religiones antiguas refiere al hombre, a la estabilidad del hombre, al sentido de la vida, a los 4 puntos cardinales, los 4 elementos de la naturaleza. Digamos, el cuadrado juega ese rol. Y si ustedes lo pueden notar en la imagen, el centro del círculo no coincide con el centro del cuadrado. O sea, siempre está el hombre en este conflicto de no tener a Dios en el centro de su vida. ¿Sí? Todo esto, digamos que son reflexiones que provienen de la lectura de las obras, ¿no? El hombre, la presencia de la divinidad, y la presencia del hombre, el conflicto del hombre en ese trasegar para tener a Dios en el centro de su vida, y la vida misma con todos sus avatares y sus conflictos, que representada en este elemento vertical, digamos, que marca una tensión entre los 2 extremos del edificio. Este elemento representa ese conflicto de la vida que irrumpe en esa relación entre Dios y el hombre, que representa las pasiones, etcétera, y que a la vez representa un punto de partida y un punto de destino. Por eso cuando ustedes visitan el edificio encuentran que este elemento debajo tiene una circulación que lo lleva a uno de un punto A a un punto B, de ese, digamos, lugar idílico arborizado de la casa a una zona que hay en la parte de atrás, ¿cierto? Que es un universo totalmente diferente. Allá atrás, al salir, se van a encontrar con unas montañas, con un paisaje lejano, con una escala, digamos, de proyecto distinta. Y alrededor de estas cosas se congregan digamos, los espacios que contienen los usos, ¿sí? Y esto, digamos, en una de las esquinas aparece la cubierta a 2 aguas que vimos, o la edificación a 2 aguas que vimos en la primera de las imágenes, que pretende ser una imagen análoga del hogar, de la casa. O sea, siempre que un niño o que nosotros de niños dibujábamos una casa, la dibujábamos, acudíamos a esta imagen de la cubierta a 2 aguas y las ventanitas. Entonces, esta cubierta a 2 aguas nos remite a la idea del hogar. Entonces, de esa manera se pretende traer al edificio, a la estructura profunda del edificio, los temas fundamentales de la obra y del espíritu. Y en esto juega un rol importante en la obra de Soto, un rol importante es el rol de la mujer. A lo largo de todos los libros, las mujeres son las protagonistas de la obra. Incluso la última obra que el maestro Soto escribió, que se llama Bitácora de un agonizante, ¿cierto? Porque esto fue una carrera contra el tiempo, ¿no? El cáncer tratando de acabar con su vida y nosotros tratando de acabar el proyecto a tiempo para que él asistiera a la inauguración del edificio. Finalmente, esa carrera la perdimos. El cáncer lo llevó antes
que se lograra tener el edificio construido. Pero en ese libro es una recolección de poemas que están declamados por todas las mujeres, que son alrededor de 200 mujeres, que son las protagonistas de sus libros. Y la mujer tiene un papel protagónico porque es la que trae, la portadora de la vida, la perpetuadora de la vida, y es quien realmente es el vehículo de la relación entre Dios y el hombre, sobre la noción de que Dios es amor y es la mujer la que transmite ese amor a los hijos y la que se encarga, digamos, de que el amor se prolongue en el tiempo, en la historia. ¿Sí? Por eso en la planta ustedes se darán cuenta que ahí hay un espacio, una abertura entre el acceso al edificio como tal y el auditorio. O sea, se puede entrar a ese patio circular o a ese hemiciclo, se puede entrar sin entrar al edificio. O sea, ese patio además es como la matriz femenina que acoge la vida. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la imagen que vimos antes respecto del modelo que vemos ahorita, este modelo ahora tiene una cubierta. Ese modelo tiene una cubierta porque aconteció que durante el desarrollo del proyecto hubo una granizada terrible en la sabana de Bogotá. No había acabado de escampar cuando me llamaron de la rectoría urgente y que me han dicho que les preocupaba que ese patio se convirtiera en piscina, ¿cierto? En piscina nevada en un evento de estos. Y nos pidieron cubrir el patio, porque ese patio originalmente estaba abierto como lo vimos en el modelo anterior, ¿sí? Abierto, digamos, hacia el cielo. Esta fue una ocasión feliz para plantear otra figura alegórica del rol femenino, ¿sí? Y es que para resolver esa cubierta propusimos la imagen de un árbol, ¿sí? Le propongo a arquitecto una imagen del patio. Propusimos la imagen de un árbol, ¿sí? Este árbol representa también a la mujer, ¿no? Que está arraigada en la tierra y que extiende sus ramas, ¿cierto? Y es a la vez protección, calor, sombra, abrigo, ¿sí? Yo quisiera pedirle al arquitecto Omar y al arquitecto Carlos, antes de continuar con estos pormenores, que pudiéramos atender también a nuestros públicos. Tenemos cualquier cantidad de preguntas, estoy viendo algunas en el chat. No sé si, Mauricio, me puedas colaborar con el tema. Sí, claro. Claro, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, claro. Sí, perfecto. Sí, claro. Bueno, sí, por este lado tenemos, bueno, le mandan un saludo de parte del arquitecto Germán Ortiz al arquitecto Omar Eduardo Vaca. Gracias, Germán. Pregunta también Juliana Flores, ¿prefieren construir un proyecto que cuente una historia? Creo que va para los dos. Pues quisiera que Carlos comentara primero. ¿Prefieren construir un proyecto que cuente? Creo que sí les gustaría seguir con este tipo de proyectos. Sí, la verdad, el proyecto en sí tiene un lenguaje, como lo acaba de decir el diseñador, desde todo punto de vista donde usted lo vea, tiene su propio lenguaje. Tiene un lenguaje que trata o intenta retratar la concepción del amor en todas las obras del maestro Soto, la mujer, el papel de la mujer. O sea, es un proyecto pues, que tiene mucho lenguaje. No sé qué diría el diseñador en cuanto a eso. Sí, digamos que yo tengo la convicción de que digamos que los proyectos, como todas las creaciones del ser humano, tienen que tener un alma. Y no solo contar la historia en el sentido de lo puramente episódico, sino tener un alma, un espíritu propio.
porque es ese espíritu el que se extiende en el tiempo, el que tiene una trascendencia, ¿sí? Y claro, por supuesto que en el trabajo personal mío como diseñador, trato de buscar primero cuál es el alma del edificio, porque es en la medida en que esa noción y esa alma se decanta y se logra plasmar, se logra incorporar en el proyecto, eso permite que el proyecto tenga una vida propia que se extienda en el tiempo. Además que es un edificio para descubrir, ¿no? No es un edificio obvio en términos de su especialidad, es un edificio para recorrer. Soto Aparicio en algún momento también hablaba de que los escritores eran como boyeristas, pero también creo que nos deja a través de lo que tú plasmaste en el diseño, ese espíritu por ir a descubrir los espacios y a encontrar el sentido y esas pistas que también están inscritas en cada uno de los elementos que están diseñados ahí, como precisamente la columna del patio central, de la cual ahorita hablaremos. Mauricio, ¿qué otros comentarios tenemos en plataforma? Rey, ¿cuál es la característica más consciente e intencional de este proyecto? ¿Me repites la pregunta? Mónica Rey, ¿cuál es la característica más consciente e intencional de este proyecto? Caramba, la característica más consciente e intencional. Yo creo que los edificios, o lo que pretendemos en el proceso de diseño, es que los edificios sean un organismo vivo, de manera que se convierte en un individuo, y los individuos son multifacéticos, o sea, no podríamos decir que el rango distintivo de una persona es alguno en detrimento de sus otras cualidades, ¿sí? Sino que en realidad el proyecto está hecho de todas las cosas que lo componen. Nada en el proyecto es gratuito, ¿sí? Ni está puesto sin un razonamiento previo. Todo lo que el proyecto tiene es importante, pero evidentemente la estructura del espacio es su sustancia, ¿no? Esta idea del origen y el destino, de la presencia de Dios, del hombre, de los conflictos de la vida y de lo que mencionaba John Carlos hace un momento, ¿no? De que el edificio se va recorriendo, porque lo importante en la vida no es el origen ni el destino, sino el camino. O sea, la idea de lo importante, Omar, si me permite, es el recorrido. Arquitecto Omar, si me permite, de pronto, apuntar algo a lo que hace la pregunta. Pues, yo que estuve pues, en el proceso de construcción del proyecto, y pues uno se mete en un proyecto que es bonito, un proyecto que intenta homenajear a un personaje que nos caracteriza como colombianos. Me pude dar cuenta de algo, pues, que yo pues también que he estado construyendo por casi todo el altiplano cundiboyacense en muchos municipios, yo empecé a ver una alegoría en ese proyecto como la plaza típica colonial de nuestros pueblos del interior, ¿cierto? Es una plaza, vamos a tener casitas, vamos a tener ahí la iglesia o el edificio principal de gobierno o eclesiástico. Eso es un pueblito pequeño, pues también tiene su propio río, que es una viga que pasa por la parte de encina, es una viga que se asemeja a un río, por dentro hay cascadas, en fin, o sea, este es un pueblo que habla, un proyecto que habla de los pueblos del altiplano cundiboyacense, pues y uno de estos fue donde nació el maestro. Bueno, eso que dice Carlos es muy interesante, ¿no? Porque la arquitectura no está en los edificios. La arquitectura está en la experiencia de quien la vive. Es decir, la arquitectura habita en la memoria, en el recuerdo, en la evocación que ocurre en el pensamiento y en el alma de quienes visitan los edificios. Y se traduce en los espacios, ¿sí? Porque Entonces, lo que dice Carlos también es muy, muy vinculante con el tema de la arquitectura vernácula, los patios de centro, los patios interiores, una arquitectura sencilla, ¿sí? Pero con una lógica muy interesante frente al manejo del espacio, frente al manejo de las vistas, de la relación que existe
precisamente que se articula alrededor de ese espacio central. Sí, tenemos más preguntas, si me permiten, tres. Mauricio. Y bueno, nos mandan saludos desde Miami, desde Estados Unidos, Virginia Aguilar. Me encanta la presentación, su temática, su inspiración. Muchas felicidades a todo el equipo de arquitectura. Germán Ortiz. Muy bella, muchas gracias. Creo que Germán Ortiz toma unos apartes de algún escrito del maestro Fernando Soto. Dice, con el paso del tiempo, las personas se van desdibujando, pero los personajes de los libros son eternos. Fernando Soto Aparicio. También pregunta Ada Chávez, para el arquitecto Carlos, creo que va la pregunta, ¿cómo llegó al proyecto? Gracias por la pregunta. La verdad, fue una experiencia pues, interesante y te voy a contar por qué. Resulta que en ese momento yo estaba en otro proyecto de la empresa constructora. Estábamos en un reforzamiento estructural al otro lado de la ciudad, al otro lado de Bogotá, que queda la Fundación San Carlos. Y me llaman y me dicen, venga, véngase para la oficina, recoja todo lo que tenga ya, dotación, todo, traiga todo, computadora, setas, todo. ¿Qué pasó? Entonces uno como que se asusta. Dice, pero cuénteme, ¿qué pasa? No, venga, presentes, entonces listo. Agarro yo pues mis cosas, me voy, o sea, con la intención de no volver más allá y con la incertidumbre pues de saber qué pasó, me echaron. Llego a la oficina y me sientan en la sala de juntas, está el proyecto tendido ahí, 30 planos entre constructivos y arquitectónicos. Me entregan un CD, mire, este es un proyecto con el cual se le pretende hacer homenaje al maestro Fernando Soto Aparicio. Mira a ver si te gusta y tratando como de convencerme cuando pues, sí o sí. Pensando que pronto me iba a molestar porque me salí de otro proyecto y entonces en esos momentos uno recuerda, bueno, yo recuerdo una frase que dice que el universo no te da lo que pides a gritos, sino el universo te conoce y te da lo que tú eres. Entonces, inmediatamente dije, no, pues encantado, la verdad, es una oportunidad maravillosa. Arranqué, cogí mis planos, los devolví y arranca el baúl y me fui para Cajicá porque tenía una reunión en menos de una hora con el director del proyecto. Entonces, pues así entré el proyecto, señor. ¿Tú cuánto tiempo tuviste para resolver el proyecto en lo constructivo? No tuve mucha oportunidad, la verdad fue en ese momento, revisa el proyecto y arranque, que allá lo está esperando el director de obras y bueno, listo, son retos de la vida y que uno está preparado para eso, o tal vez no esté preparado para eso, pero llegué, me moví entonces, la travesía desde el sur de Bogotá, pasando casi hasta la 100, luego hasta Cajicá, y bueno, ya estaban demoliendo, creo que un edificio existente, y arranque, al día siguiente ya tenía que estar ahí, sentado pues en la marcha y tratar de cogerle el hilo a un proyecto que es complejo. La verdad, el proyecto no es fácil, el proyecto está bien pensado, el proyecto tiene, no sé cuánto demoró el arquitecto Omar en resolverlo, pero tiene un montón de elementos que lo hacen fascinante. Diga lo contrario. Arquitecto Omar, precisamente con lo que nos está comentando Carlos, y con lo que estamos viendo en la siguiente imagen, ahí está la columna precisamente que representa a la mujer, que representa el árbol, ¿sí? Como parte de esa noción de lo importante que son las mujeres en la obra precisamente de Fernando Soto Aparicio. Pero, ¿a qué responden los demás espacios que están diseñados dentro de la edificación? En términos, pues, obviamente, de esa narrativa que propone Fernando Soto desde sus libros. Bueno, si ustedes, tal como les hice referencia, en esta figura del cuadrado, ¿cierto? Que representa al hombre,
esas esquinas son siempre elementos en tensión, ¿no? Como son los 4 puntos cardinales, o como les citaba yo los 4 elementos de la naturaleza. Entonces, si ustedes lo pueden encontrar en la planta arquitectónica, en esas esquinas del cuadrado siempre ocurre algo, ¿sí? En una de esas esquinas se encuentra el auditorio que remite a esa noción del hogar, de la casa. En la otra esquina se encuentran las áreas donde está el espacio para el trabajo de investigadores en el estudio de la obra, junto al acceso. Esa otra esquina. Y las otras 2 esquinas son salidas a espacios abiertos, ¿sí? Que tienen distintas escalas y distintas características. Eso es espacio abierto, y el otro, que es un espacio abierto más chico, más en un rincón que está ahí por el lado de la salida de los servicios. Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, desde el punto de vista de la narrativa? Las actividades de la vida, las actividades del hombre, no son su vida, ¿sí? Su vida es su espíritu, y las actividades humanas, nuestras actividades, se van engarzando a lo largo del camino de la vida. Por eso aparecen las edificaciones congregadas en torno de los costados de los lados del cuadrado. Como les había comentado, y como dice la canción, en la vida todo es ir, ¿no? De un punto a otro, de un origen a un destino. Por eso esta circulación que une los 2 puntos, ese extremo idílico de la arborización, del hogar, hacia el otro extremo del campus, que ya se abre a esta situación un poco más ruda, porque ya está la carretera que va hacia Zipaquirá, el paisaje lejano. Uno sale ahí, lo primero que ve en el extremo opuesto es una montaña que ha sido herida porque se le ha extraído, es una cantera. Cantera de recebo. La montaña está excavada. Entonces, en la vida todo es ir, ¿cierto? En este trayecto de nuestros sueños, de nuestra alma idílica, a ese otro extremo donde está la rudeza, digamos, de la vida, girar en torno del patio, moverse en torno de este patio circular que representa la idea de Dios, que se va enroscando sobre sí mismo hasta llegar al hogar. La expresión incluso de la ventanería, ¿cierto? Este canal de agua, perdón, la circulación, por ahí hay una foto buena que ustedes tienen donde se ve el agua cayendo, ¿sí? El agua es asociada a la vida en todas las culturas, ¿no? Y además sabemos que la vida es posible en presencia del agua, ¿sí? En presencia del agua. Ya al interior, respecto a los elementos constructivos, hay un tema que se pretende buscar de honestidad, es decir, de honestidad que hay en la obra del maestro Soto y que se pretende que el edificio tenga, en el sentido de mostrar, por ejemplo, que el edificio está sostenido por columnas y no por muros, ¿sí? Entonces sacamos las columnas de los muros, las expusimos. Teníamos otras expresiones de la honestidad que lamentablemente en el curso porque siempre los edificios a veces son heridos por la incomprensión de incluso los mismos promotores. Este edificio no iba a tener cielo raso. Ese cielo raso blanco que se ve ahí no iba a existir. La idea era que íbamos a tener unas instalaciones a la vista y vamos a tener esta verdad del concreto, de la estructura de la cubierta. En crudo. En crudo. Pero bueno, creo que a pesar de esas heridas, el edificio cuenta su historia. Cuenta su historia y consigna, pues, las nociones, las ideas que quisimos tener ahí, ¿no? Entonces el edificio tiene el auditorio, tiene una sala de lectura para que la gente pueda en un sofá y estén los libros ahí disponibles, la gente pueda leer los libros, puedan tener un par de salas para trabajo de taller literario, un espacio donde se deposita la obra
y que a la vez es una sala de trabajo para investigadores que reúne, digamos, las características para la preservación del material. Y lo que se ve en la foto, que finalmente era el objetivo, ¿no? Porque la idea, parte del objetivo, porque en la idea, si en la vida todo es ir y este recorrido en torno al patio es importante, la idea es que el recorrido fuera una oportunidad para exponer itinerantemente lo que fueran seleccionando de la obra del Museo Soto para ser puesta en exposición. Bueno, yo quisiera antes de preguntarle a Carlos precisamente qué tan complicado, qué problemas hubo, porque siempre hay pormenores que resolver en el proceso constructivo para llevar todo el diseño arquitectónico a feliz término. Pues tenemos algunos comentarios todavía en redes, Mauricio, y algunas otras preguntas. Veo que también nos están escribiendo desde Barranquilla. Sí, sí, efectivamente. Silvia Castro nos pregunta, de los proyectos arquitectónicos en los que han trabajado, ¿existe uno con el cual se sientan identificados? No sé, Carlos, si nos cuentas tú primero. Bueno, pues he tenido la fortuna pues, de tener participación en proyectos bastante interesantes. Uno de ellos es este. Hemos hecho unos proyectos interesantes también construidos, más bien, en Tolemaida, son proyectos, por ejemplo, laboratorios de militares, electrónicos, o sea, tienen su complejidad y su función. En algún momento tuve la oportunidad, incluso en mis inicios, de hacer un reforzamiento estructural en una edificación vieja que actualmente es un colegio privado, el Montessori británico. Pues tuvimos la oportunidad, pues a mí me dieron la oportunidad de diseñar y de construir, y eso era sobre la marcha, pues porque no había tiempo, había que, bueno, en ese caso, no quiero extenderme, pero en ese caso había que resolver necesidades, por ejemplo, en una Semana Santa o en unas vacaciones de mitad de año, en fin de año, porque el resto del tiempo constantemente había clases. En fin, he tenido la oportunidad de muy buenos proyectos, pero este proyecto tiene la particularidad de que es una lectura poética prácticamente. Hay un manejo plástico que tuvieron los diseñadores y se puede ver incluso desde la cimentación que no estamos viendo en estas imágenes, pero la cimentación responde a lo que se ve en estas fotos. Hay unas cimentaciones, vigas redondas, ejes atravesados, ortogonales, en sí, lo que hay debajo es bastante complejo. Es complejo. Yo diría que este trasegar del diseño tiene varias características. Muchas veces uno, después de que termina los proyectos y los ve al cabo de unos años, dice, carajo, aquí metimos la pata, esto lo hicimos en la medida en que como arquitectos suele suceder. Entiendo, porque la arquitectura es una cosa que se aprende con los años y con la experiencia. O sea, nosotros asistimos a la universidad tiene la facultad de entregarnos un título profesional que es como graduarse de pre-kinder. O sea, ahí aprendemos a que la M con la A significa ma y que la M con la E significa me y que 1 más 1 son 2, pero el conocimiento y el aprendizaje de la arquitectura empieza el día del grado. Ahí empieza uno ese trasegar con los edificios. Es imposible no sentirse identificado al final con todos los proyectos y no con uno en particular. Hay algunos que dejan más satisfacciones que otros por la naturaleza del encargo. Este es uno que deja particularmente satisfacción por el mismo origen, o sea, por el hecho de referirse o de ser, de constituirse en el homenaje de un personaje importante y de un personaje creativo y de un personaje que digamos que tan importante para la literatura. Pero al final todos los proyectos te arrancan un pedazo. Todo el proceso de hacer un edificio es un proceso sangrando. Todo es un proceso en el que el arquitecto va dejando el cuero
por el camino y llega un poco masacrado a la entrega final. ¿Sí? Y en ese Además, sentido, no fue solamente el descubrimiento de la obra de Soto, sino también fue un descubrimiento sobre cosas que él quería también plasmar a través tuyo, ¿no? Y a través del trabajo que realizó Carlos. sí, pues él se mostró muy complacido. Él, digamos que no tuvo oportunidad del edificio construido, pero después tuvimos ocasión de cuando el proyecto estuvo concluido, ¿sí? De hacer una presentación en su casa. Ya digamos que para ese momento él estaba bastante enfermo y estaba viviendo con uno de sus hijos en un apartamento en Suba, el apartamento de los hijos de Carlos. Y bueno, en esa oportunidad me invitaron al apartamento a mostrarle al maestro Soto el proyecto final. El proyecto final. Entonces yo llegué allá muy acucioso con mi tarea, con mi portátil y mi presentación, a mostrárselo a él. Y cuando se abrió la puerta del apartamento, esto estaba lleno de gente, ¿cierto? De familiares, la señora, los hijos, unos nietos, unos sobrinos, y gente conectada por internet desde otras partes del mundo, familiares, que estaban esperando la presentación. Parece que él ya había tenido oportunidad de ver algunas cosas por el camino, y parece que estaba complacido o tenía altas expectativas del resultado, entonces él había hecho toda una reunión, había organizado toda una reunión de presentación con un amplio público, y en esa ocasión pues, se mostró muy complacido y me regaló otros 2 libros con 2 dedicatorias. ¿Sí? Que lo bonito de las dedicatorias es la diferencia entre la primera de ellas, la que plasmó en el libro de Camino que Anda, ¿cierto? Y la que consignó en las otras 2, en los 2 libros que me regaló al final del proceso. Entonces, creo que Carlos tiene las imágenes por ahí, ¿cierto? Sí, ahí las estoy precisamente subiendo como para poderlas compartir, porque también me parece interesante descubrir la obra, descubrir las pistas de la obra, traducirlas, llevarlas a feliz término. Pero lo otro también es la naturaleza del encargo obligaba a una condición que no todos los edificios tienen que responder. Se trata de un edificio que está inscrito en un sistema de colecciones, la colección de historia, y que obviamente tenía que salvaguardar el fondo, que es diseñar precisamente en términos de la protección de todo ese acervo cultural que el propio maestro le entrega a la universidad precisamente para su protección y obviamente para extender su proyecto, su obra como proyecto. Sí, digamos que volviendo sobre el tema de las dedicatorias, digamos que lo interesante es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Como al fin, las del final, las del principio tienen cierto nivel de cierta característica de formalidad, ¿cierto? Que dice para Omar Vaca cordialmente Soto, y las 2 finales resultan satisfactorias porque son una expresión de que realmente pude conocerlo a través de la obra. ¿Sí? Ya las segundas tienen una expresión más íntima, ¿no? Se dice para Omar con especial aprecio, o para Omar con mi afecto. Entonces, esas 2 dedicatorias finales lo que dicen es, finalmente nos conocimos a través de la obra. Y una cosa muy importante respecto a lo que acaba de decir Carlos es que el edificio, mejor dicho, la literatura es un organismo vivo, no existen los libros muertos. Se habla de las lenguas muertas en el sentido de que no se usa, pero la obra literaria es una obra que es perennemente viva y vigente. Sobre todo una obra como la de Maestro Soto que gira en torno de los conflictos humanos, de la naturaleza humana. Y en ese sentido... Además, Soto Aparicio también habla de una cosa muy importante, lo recalcó en algunas de sus entrevistas, particularmente una que
en su momento tuve en la Feria del Libro, y era que hablaba cuando hablaba de los libros, hablaba del derecho de los libros a permanecer, ¿sí? Y a continuar legados, a continuar posiciones, a continuar enmiendas en las que él estaba precisamente involucrado. Pues acordémonos de que Soto hablaba sobre los derechos de las personas, hacía denuncias, hablaba sobre la violencia, hablaba sobre una violencia normatizada, pero también recreaba mundos fantásticos. La Cátedra de la Paz es una cosa increíble, la Cátedra de la Felicidad. Creo que poder tener hoy en día todo eso en un espacio como el Centro Literario Fernando Soto Aparicio, pues también es un privilegio, ¿no? Claro, y con ese propósito de que pudieran trabajar con los libros y pudieran las personas trabajar con los manuscritos y pudieran en este edificio indagar sobre la obra y profundizar sobre la obra. ¿Sí? Y incluso desarrollar en el tiempo, desarrollar los temas a través de los talleres literarios. Precisamente, aquí estamos viendo una imagen que es fuerte, también es una imagen muy conmovedora, sobre todo porque vemos un hombre completamente empoderado de su papel en la vida, de su misión en la vida, ¿sí? A través de su obra literaria, haciendo entrega precisamente del fondo a la ingeniera Ada Chávez, que es la directora precisamente de la sección Arte y Cultura y quien lidera precisamente todos estos procesos en la universidad. Tener esa oportunidad creo que es algo inigualable, ¿sí? Pero también ahí estamos leyendo algo que él decía y que le queda a uno retumbando muchas veces en la cabeza, y es: leer y amar son las dos cosas que nos salvan. Tal cual. Y vale la pena resaltar que este tipo de proyectos son proyectos que vale la pena visitar, que la gente nos conozca, que pueda interactuar, porque algo que decía el maestro es que esto es para los amigos, para que los amigos interactúen y se conozcan mejor. Y así lo vio cuando hizo la donación en una de las entrevistas también. Le hicieron a él, que él no pretendía esconder o guardar sus libros, porque al fin y al cabo no iban a ir dirigidos para tenerlos allá, ahí guardados. La intención es que los amigos lo vean, lo conozcan. Así sean 100 que no ha visto nunca o con los que nunca ha estrechado la mano, ¿no? Lastimosamente, de verdad, el tiempo es tan corto también. En televisión. Aquí peleamos un poquito con el tiempo, pero bueno. Preguntas varias. Carlos, ¿qué lo trasnochó usted en todo este proceso? ¿Qué no lo dejaba dormir? Bueno, algo que siempre tenemos en contra es el tiempo, los tiempos de entrega. Por eso, esa época era una época de lluvia, incluso cuando arrancamos a hacer excavaciones. Entonces la lluvia entorpecía muchas cosas, la ubicación del predio, como decía Omar, muy flanqueado, teníamos vecinos, la vía Zipaquirá por un lado, vecinos en la parte de atrás, una vía principal del campus, el caminito adoquinado, entonces estábamos como arrinconados, y esa parte pues obviamente nos va a quedar todo de cabeza en cuanto al manejo de maquinarias, manejo de trasiego de insumos, ¿sí? Eso nos trasnochaba un poco, el hecho de que nos estaba haciendo pues perder tiempo, tener que resolver o buscar soluciones, nos estaba como que restando tiempo, y había la intención de inaugurarlo en una fecha, no se pudo, bueno, pero ahí está el proyecto. Omar, una pregunta. Regularmente a veces uno no entrega todo el proyecto que uno quisiera entregar. Y si nos dieran la oportunidad de, no sé, continuar el proyecto, de hacer algo que quisimos hacer en su momento, pero que no lo logramos, ¿qué sería? Bueno, digamos que estos proyectos tienen la particularidad de que, como son iniciativas en el sector público, porque la Universidad Militar es una universidad pública, entonces entre la etapa de diseño y el proceso de la obra ocurre un tiempo, ¿sí? Y
normalmente, o está previsto en la disciplina, que existe una etapa de dirección arquitectónica donde el diseñador va y acompaña al constructor en el esclarecimiento de dudas, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces ocurre en estos proyectos en el sector público que los arquitectos diseñadores no tenemos la oportunidad, no se nos da la oportunidad de asistir a esa etapa. Entonces siempre ocurren cosas como el cielo raso ese. Bueno, todo tiene una explicación, arquitecto. ¿Sí? Y le voy a contar un poco. Resulta que bueno, la placa de cubierta, o eso que usted habla, que es un cuadrado y de ahí sí tiene muchos elementos. Es una placa como tipo sándwich, tipo torta. Tenía concreto arriba y un vacío y torta abajo. Si no estoy mal, me corrige, arquitecto. Sí. Era así, ¿cierto? Resulta que este proyecto tiene su propio sistema contra incendios, dada la necesidad, que es un museo y que había obras de mucho valor. El sistema contra incendios, los diámetros que tenía la tubería no nos permitía, no nos dejaba o no cabían en el espacio que estaba previsto o diseñado. Entonces, creo que en uno de los comités se tomó la decisión de suspender la parte de abajo del concreto que iba a quedar a la vista, para no incrementar en costos porque 1 milímetro o 5 centímetros más de placa nos va a generar, digo yo, pues, puede ser eso, no sé. Pero la decisión fue esa, por el diámetro de la tubería de contenciones. Sí, finalmente, por ahí dicen que los proyectos nunca se terminan, sino que se abandonan. ¿Sí? Pero continúan en la cabeza de uno, que eso es también importante. ¿Sí? Continúan en la cabeza. Yo trato, digamos, de no volver sobre las cavilaciones del logro de los objetivos, porque eso es mortificante. ¿Sí? Pero digamos que a veces yo me sueño que me gano el baloto y le digo a la universidad, aquí tengo una plata. Entonces voy a hacer el auditorio como me lo imaginaba por dentro, voy a quitar el cielo raso, pero aún no he logrado concretar ese sueño. Que conste que eso se dijo y quedó grabado públicamente en este conversatorio. Así será. Fernando Soto Aparicio decía que los libros son inevitables. Para todos, una invitación a visitarnos en la universidad, a visitarnos en el Centro Literario Fernando Soto Aparicio, a conocer su obra, a conocer el fondo, una colección de más de 495 elementos, donde están sus libros, sus objetos personales, sus máquinas de escribir, sus gafas, muchas cosas propias precisamente de un mundo que él construyó para que nosotros lo viviéramos desde la imaginación, un mundo que podemos retomar, un mundo que podemos volver, un espacio para vivir experiencias, para hablar, para pensar, para meditar, pero también para encontrarnos con nosotros mismos, ¿sí? Quiero agradecerles a todos los que nos están viendo en este momento, a los que nos han seguido fielmente, pero también especialmente a Carlos Mario López Payares, a Omar Eduardo Vaca Ramírez, obviamente a nuestros dos compañeros, a Lewis Mauricio Quintero, que desde hoy obviamente también nos va a empezar a acompañar en estos live, Alejandro Triana, que nunca lo vemos, pero está allá detrás precisamente haciendo que esta máquina funcione, que esto sea una realidad. A todos nuestros compañeros, ¿sí? Por estar ahí y por acompañarnos, porque somos Museos UMNG. Mauricio. Y los invitamos a que nos sigan en redes, a que nos conozcan. Tenemos talleres, tenemos diferentes eventos para ustedes en las redes sociales. Este viernes tenemos también un taller importante con Kelly Arteaga. Todos los miércoles nos pueden acompañar en estas charlas virtuales. Y debo decir que me transportaron otra vez a la vida de la universidad. No fue hace mucho, obviamente. Lo volví a ver otra vez las composiciones. Me sentí en una clase de diseño, en una clase de taller, con unos buenos profesores, unos buenos maestros.
Y sí, recordar otra vez que nosotros como arquitectos componemos desde las líneas y también es arte. Y invitarlos al ejercicio de construir, no es fácil. La técnica, como lo hablábamos detrás de cámaras en su momento también con los arquitectos, la técnica constructiva, entender la técnica constructiva no es una cuestión sencilla. Obviamente hay ciertas ventajas en todo esto, pero lo bonito también son todas las experiencias que quedan por construir, por expresar, por comentar. Tuvimos la fortuna en medio de preparar precisamente este live de encontrarnos con unas fotografías que no teníamos, con unos registros de diseño con los que tampoco contábamos y que afortunadamente gracias a los dos arquitectos que nos acompañan, ahora empiezan a ser parte precisamente de la colección, del fondo, que ahora van a estar ahí en esos espacios para la gente que quiera documentar, para la gente que quiera entender en profundidad también qué es el proceso. Tener la fortuna de poderlos entrevistar también es un hit para nosotros. Regularmente no, esas dos instancias, el diseño y la construcción, no se logran juntar en un mismo espacio. Aquí lo logramos. Obviamente, profundamente agradecidos con todos ustedes. La próxima semana los invitamos en este mismo horario, comunicación digital, ¿sí? Precisamente Alejandro Triana, que no lo estamos viendo, pero está ahí, nos va a presentar el tema de comunicación digital, una moda de pandemia o una necesidad de hace ya algún tiempo. Para todos ustedes, muchas gracias. Continúen con nosotros y no se les olvide, síganos, comenten y por favor compartan. Muchísimas gracias. Adiós a todos.